Panel de Voces del Poder. Vamos a hablar de la gestión de la emergencia desde la vereda política, pero también un punto súper relevante el día de hoy cuando se da a conocer la lista completa del gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Y para dar forma a esta conversación nos acompaña en el estudio Emilia García, directora de estudios de Idea País. Emilia, gracias por estar otra vez acá, bienvenida. Y Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo. Tomás, ¿qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, bienvenidos a ambos. ¿Cómo han observado la gestión de la emergencia desde la vereda política, la respuesta de las autoridades y cómo evalúan el encuentro Boric-Kast el día de ayer en una coordinación permanente entre ambos y todo esto en medio de cuestionamientos recientes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué señal deja eso, Emilia? Bueno, sí, lo primero, creo que todos acá solidarizamos con los afectados en la región de Ñuble y Biobío. Realmente las imágenes son fuertísimas. Y también muy conmovida por las imágenes que acabamos de ver de vecinos organizados viendo cómo pueden ayudar. Y respecto de la gestión, por un lado yo creo que también conmueve o al menos enorgullece la foto de Gabriel Boric con José Antonio Kast dando punto de prensa y coordinando los incendios en el sur, porque uno ve nuestros países vecinos y pocas veces uno ve una transición tan pacífica y democrática como la que estamos nosotros acostumbrados en Chile. Al menos en este tipo de situaciones, porque también ha habido enfrentamientos en otros contextos. Pero siempre la transición, siempre estos meses de transición son, o sea, de partida siempre el presidente de salida está en el cambio de mando, sí, eso claro. No siempre sucede. Siempre la democracia por siempre adelante, y eso a mí me parece que siempre es destacable. Y respecto de los incendios, yo no quiero hablar sin saber, esto creo que es un fenómeno completamente técnico, pero a mí no me deja de sorprender que ya llevamos aproximadamente 10 años teniendo incendios todos los veranos. Yo escuchaba hoy día que el 2017 fue el gran incendio en Santa Olga y yo creo que ese fue el gran primer incendio en el verano. Y no me queda claro si es que efectivamente estamos haciendo todo lo posible, lo humanamente posible durante el año previo a la prevención, a la información hacia la ciudadanía para enfrentar los incendios durante la sequía y también qué tan dotado, tanto económicamente, pero humanamente, Senapred, el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, etcétera, para la reconstrucción en los meses posteriores. Ese es un tema súper relevante y te pregunto a propósito de lo mismo, Tomás, la señal que significa ver al presidente en ejercicio y al presidente electo juntos ayer coordinando la emergencia, traspasándose información. ¿Y cómo crees tú cambian las prioridades del próximo gobierno también, lo que estamos viviendo en el centro-sur del país? Yo lo primero coincido en que nuestra democracia también se construye de símbolos como el que tengamos al presidente actual y el presidente entrante, digamos, el presidente electo, dando una señal de unidad política en un momento de conmoción nacional. Yo creo que los momentos de emergencia son momentos de unidad nacional y eso lo entienden los sectores políticos que hoy día encabezan el país, ¿cierto? Y creo que eso es un valor que tenemos que reconocer en la opinión pública de forma muy clara y contundente porque eso no es obvio, digamos. Incluso, no sé si es una excepción, nosotros en Chile lo hemos hecho una tradición, pero es algo importante. El tema es que antes de la emergencia hay muchas discusiones de política pública y ahí yo coincido con Emilia de la preocupación de llevar tantos años hablando de lo mismo cada verano, sin soluciones siendo a la altura. Y no tan preventivo. Yo encuentro que el momento de la emergencia es un momento de unidad, pero los momentos previos a la emergencia son momentos donde tenemos que hacernos las preguntas correctas en la sociedad civil, los partidos políticos, el Congreso Nacional, todas las instituciones, para tener las medidas preventivas adecuadas. Entonces, yo solamente quería anotar también, ayer había dando vueltas un video del senador Navarro del año 2017, hablando de una moción parlamentaria que él había presentado 4 años antes,
en donde señalaba que le pedía en el fondo a las forestales que tuviesen un dique, un espacio respecto de zonas urbanas, que existieran cortafuegos adecuados. Y él hablaba precisamente de la zona de Penco, que decía que los pinos de 15, 20 metros se abalanzaban sobre las casas ahí mismo. Han pasado casi 10 años de esa imagen que retrataba el senador Navarro, un senador que conoce muy bien la zona además. Entonces hablaba con conocimiento de causa de lo que los vecinos le transmitían y lo que él veía. Si él es de esa zona, su familia es de esa zona. Entonces, a mí me sorprendió mucho ese video porque ahora, por ejemplo, está la ley de incendio en la comisión. Hablamos y siempre llegamos al momento de la emergencia, es como, bueno, ojalá quien preside la comisión, claro. Jimena Rincón en este caso, le dé la urgencia y se pueda promulgar. Y después llegamos al siguiente verano con un poco lo mismo. Entonces, es súper complejo porque además, bueno, este es el tema del incendio, pero nosotros como país tenemos mucho que ofrecer por nuestra experiencia con desastres naturales, terremotos, también crecidas de ríos. Hay mucho que trabajar, que aprender de nuestra experiencia. Nosotros en materia sísmica podemos exportar muchas tecnologías, experiencias, y otros países nos pueden aportar mucho respecto a incendios forestales y también a crecidas, a inundaciones. Entonces, no, y también, y en esa misma línea, estamos muy acostumbrados a, o sea, todos acá, nosotros tres sabemos perfecto cómo reaccionar frente a si es que en este minuto empieza a haber un terremoto, por ejemplo. O las personas que viven en zonas costeras saben perfectamente qué hacer en el caso de un tsunami. Entonces, creo que en la línea de la prevención, no discutir en este minuto que estamos enfrentando la tragedia, pero sí en los meses próximos, cómo educamos también a la ciudadanía en incendios que cada vez van a ser más recurrentes, sobre todo con el cambio climático, que lo que genera es que en lluvias de noviembre, diciembre, crecen pastos que después se secan a tal nivel que se prenden muy rápidamente. Claro. Entonces yo creo que no solamente hay que pensar una respuesta a los damnificados, pero también una respuesta de prevención de parte del Estado, sino que también cómo educamos a la ciudadanía para que pueda identificar factores de riesgo en sus comunidades. Esa es parte del factor prevención, empoderar a la gente con conocimiento. Exactamente. Y un debate súper interesante porque tiene una parte de prevención que, como decía Emilia, la ciudadanía en el fondo tiene deberes, digamos, y también acá hay intereses corporativos. Por ejemplo, claro, las personas que conocen el campo, por ejemplo, saben que hace 20, 30 años era muy común quemar basura, quemar pastizales para sembrar la tierra, por ejemplo. El punto es que las temperaturas han subido, entonces lo que antes, entre comillas, funcionaba o no se generaba un riesgo de desastre de la magnitud. No había tanta conciencia de lo peligroso que era, digamos. Hoy día no es así, ¿cierto? Pero eso es solo un lado del problema. Yo diría que el problema central acá es cómo regulamos a la industria forestal. Y es una pregunta súper compleja. Creo que una pregunta sobre el suelo, sobre las plantaciones, digamos, la ley de incendios, por ejemplo. La ley de incendios no solamente exige que existan cortafuegos, entonces el Estado le exige a las empresas que lo resguarden así, sino el Estado lo va a hacer. Sino que también, por ejemplo, obliga que después de un incendio no se pueda hacer otra cosa que un bosque o obra pública, digamos. Justamente para no dejar ningún espacio a duda de que esa quema que derivó en un incendio no vaya a haber sido intencionada, digamos, por intereses económicos, por ejemplo. Eso es un problema real, una realidad en distintos países del mundo y hay que regular. Yo sé que es un tema muy difícil, pero necesitamos avanzar porque es más importante la vida de las comunidades que están. Sí, ahí yo quiero hacer un punto, porque escuchando ayer, no sé si era subdirector o algún cargo directivo de CONAF, esbozó esto que dice Tomás, la idea de que quizás en Penco, dado que están hace muchos años que hay una disputa sobre la construcción de una minera, entonces ahí podrían haber intereses corporativos de parte de la minera para quemar y esto de las tierras raras, que yo no lo comprendo muy bien, pero que en el fondo podría haber un tema ahí en el fondo de intereses secundario, y yo creo que eso es súper peligroso, sobre todo viniendo de parte de una autoridad, de CONAF, y sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia,
instalar teorías conspirativas respecto de algo que, insisto, no hay evidencia, no hay nadie investigándolo, y de la persona que está encargada en este minuto de contener en el fondo este incendio, la emergencia. Claro. Entonces, yo creo que en este minuto, como ya el presidente electo y el presidente actual han sido súper claros, en este minuto lo que hay que hacer es enfrentar la tragedia, y los factores políticos y conspirativos yo creo que tienen que dejarse al margen de la discusión. Bueno, y parte de la investigación que debe llegar a fondo. Yo quisiera preguntarles a ambos, poner otro tema en la mesa que tiene que ver también con lo que hemos estado conversando, de cómo cambian las prioridades del próximo gobierno desde el 11 de marzo de 2026, y considerando además que esta tarde-noche está agendada la entrega de la lista oficial de quienes van a acompañar al presidente electo José Antonio Kast en el próximo gobierno. Una lista que prácticamente ya conocemos, ha publicado bastante de aquellos nombres, o prácticamente todos. ¿Cómo ven esa lista? ¿Qué te parece, Tomás? Bueno, lo primero es que, a propósito de mezclar ambos temas, ¿cierto? O sea, cómo cambian las prioridades del país con una emergencia como la que estamos viviendo. Bueno, eso habla de que hay que tener mucho cuidado cuando uno utiliza la palabra emergencia para impulsar una agenda de políticas públicas que puede ser legítima, pero que no se condice con la realidad, digamos. José Antonio Kast planteó un gobierno de emergencia. Bueno, la verdadera emergencia es la que vive el país hoy día con los incendios del sur. Entonces es muy importante también que si después en realidad no se van a reducir los ministerios porque se prometió que había un despilfarro enorme que había que subsanar, entonces había que fusionar los ministerios y no se va a hacer, se utilizó una retórica de emergencia que tal vez no era la que era más adecuada para describir la situación del país, independiente de que hayan problemas muy concretos, que los distintos sectores tienen medidas diferentes para abordarlo. Después de eso, yo diría que a propósito de la lista de los ministros, yo creo que eso no es una discusión tan relevante para la ciudadanía hoy día. Yo creo que el presidente electo tiene todo el derecho a tomarse el tiempo que sea necesario para decidir cuáles van a ser sus autoridades, porque además van a firmar el 11 de marzo y queda mucho tiempo hasta entonces. Yo creo que yo aquí hago un llamado a no comprar peleas accesorias, porque creo que lo importante es cómo él cumple las enormes promesas que hizo en relación a esta emergencia que habría en materia económica, por ejemplo, también en seguridad, cuáles son las medidas que él va a tener para hacerlo, y que ahí la ciudadanía pueda juzgar si está conforme o no con lo que él propone. Entonces, este tema de los anuncios está muy bien montado. De hecho, le pusieron un título a la moneda Pero ante chica. la situación actual que estamos viviendo con los incendios, ¿consideras que se puede quedar sin discurso a propósito de que en campaña habló de que este sería un gobierno de emergencia? ¿Se puede quedar sin retórica? ¿Hay un riesgo allí? O sea, es que yo creo, primero, que emergencia no es cualquier palabra, digamos. Okay. Entonces, cuando verdaderamente llega una emergencia, si tú ya dijiste que había una emergencia, le quitaste valor y el peso a tu mensaje inicial. A tu mensaje inicial. Ahora hay otro punto que también se me ocurrió mientras lo decías, pero en el fondo, ¿qué ha planteado José Antonio Kast en su campaña, en sus varias campañas, ¿cierto? Político con experiencia, etcétera, en materia de incendios forestales? Es una pregunta que yo me hago. Creo que es legítimo hacerse sobre el gobierno que él va a hacer en esa materia, la materia de emergencias que vivimos los veranos con la subida de temperatura. Emergencias tenemos todo el año. Emilia, ¿cómo ves el punto que toca Tomás? Yo me hago esa pregunta solo para cerrar nomás, porque él ha planteado, por ejemplo, en materia de suelo, se han anunciado muchas medidas de desregulación a la actividad económica y en particular para promover la parte inmobiliaria, el sector de construcción en general también. Bueno, el sector de construcción, el sector inmobiliario, el sector forestal, son sectores que concentran enorme parte de la actividad económica en Chile, ¿cierto? Bueno, pero ¿cuál es el mensaje también a las comunidades que se ven afectadas por perder sus casas en incendios forestales? Ahí yo no conozco sus medidas y creo que sería interesante conocerlas pronto y ver qué es lo que él plantea, digamos. Hecho el punto. Emilia, si puedes responder a lo que comentaba Tomás anteriormente para que vamos ahí intercambiando las ideas. Sí, interesante lo que dice Tomás. Yo diría que al gobierno entrante no debiesen cambiarle las prioridades, porque yo espero que hayan tenido en consideración que todos los veranos van a tener incendios forestales. Totalmente. O sea, es lo que dije en un principio. Desde el 2017, al menos, tenemos incendios forestales todos los veranos. Todos los veranos nos sorprendemos en la opinión pública. Yo espero que las autoridades no se sorprendan. Y esto yo no le veo color político. Yo espero que al gobierno de Gabriel Boric no le haya sorprendido por 3 años seguidos o 4 veranos seguidos
lo mismo con Sebastián Piñera, y espero que José Antonio Kast haya tenido clarísimo que iba a tener incendios forestales y por ende iba a tener miles de damnificados y que iba a tener que dedicar su cartera de agricultura, medio ambiente, vivienda, obras públicas, iba a tener que dedicar mucho tiempo y recursos a la reconstrucción. Entonces, en ese sentido, no creo que debiese cambiar ninguna prioridad porque me imagino que esto ya era parte del inventario. Ya, pero en el fondo hay un proceso de reconstrucción pendiente en la región de Valparaíso, se suma la emergencia actual, probablemente la cartera de vivienda la va a asumir Iván Poduje, es el nombre que ha circulado en la lista que se ha dado a conocer, también hay un nombre en obras públicas, Martina Rau, si mal no recuerdo, y por otro lado, otro nombre que ha generado, no sé si varias reacciones, pero que llamó la atención el día de ayer cuando se habla de quién asumiría la cartera de seguridad. ¿Cómo ven el nombre particularmente que se ha señalado para seguridad fiscal de la región de Tarapacá, si mal no recuerdo la región? Yo tengo poco que comentar. Me parece que hay que ver su trabajo. Creo que es importante que las personas que asuman carteras tan complejas tengan un conocimiento de causa. En este caso, una fiscal puede ser una persona que conozca los problemas que tiene Chile en algunas materias sensibles para la ciudadanía, por ejemplo, en materia de crimen organizado. Claro, sobre todo si viene del norte. Lo único que yo encuentro importante en eso es que cuando hay personas que oficiaron en roles diferentes anteriormente, bueno, se aprenda a evitar el otro rol, el rol nuevo, que es esto completamente distinto. Ella se llama Trinidad Steiner, fiscal actualmente de la región de Tarapacá. Porque una cosa es el gobierno central y otra cosa es la fiscalía. Entonces, por eso, ¿es bueno sacar a una fiscal en medio de lo que se vive actualmente con un montón de investigación en nuestro país y llevarlo a un gabinete? O sea, yo insisto, creo que al final esa es una decisión del presidente electo. Y por supuesto que si él considera que es ella la que tiene que asumir, será en beneficio del gobierno de él, según él, digamos. Respecto a la fiscalía, yo espero que la fiscalía funcione mejor y siga funcionando y operando lo mejor que pueda para enfrentar problemas enormes. Y yo ahí tengo la impresión de que el Ministerio de Seguridad, y que antes esas funciones estaban alojadas en el Ministerio del Interior, por supuesto enfrenta desafíos que son de los más difíciles que tiene las políticas públicas en Chile, pero que tuvo una ministra a la altura, como fue Carolina Toá. En ese sentido, la vara técnica queda bastante alta, y en ese sentido me parece que José Antonio Kast está obligado a poner a alguien con mucho conocimiento del tema, y vamos a ver cómo se desenvuelve. Pero yo me quedaría hasta ahí, creo que no hay mucho más que comentar, y eso también para mí es un mensaje político de primero ver cuáles son las propuestas y los planes más allá del nombre que lidera la cartera. ¿Emilia? Sí, estoy de estar de acuerdo con Tomás, aparte porque puede pasar mucho en estas cuantas horas quedan, de estas 10 horas, y como lo comentábamos antes de entrar al aire, que se nombren hoy día no significa que de aquí al 11 de marzo no cambie nada. Entonces, y sobre todo entendiendo el contexto nacional, no sé si es tan relevante comentar el nombre por nombre. ¿Qué pasó con la lo figura que de sí Rodolfo creo Carter, que es importante, lo que creo interesante es respecto al comité político. A mí me llama mucho la atención que no haya nadie del Partido Republicano en el comité político. Y esto habrá que verlo también, porque puede ser que cambie todo, insisto, pero no sé si eso es parte de una estrategia o solamente se les pasó. No sé si eso significará que hay un quiebre al interior del Partido Republicano con José Antonio Kast, pero sin duda es una señal fuertísima que José Antonio Kast, que hizo, o sea, que su crecimiento en los últimos 10 años fue a costa de pegarle sistemática y constantemente a Chile Vamos, hoy en día su comité político no integra a nadie de su partido, pero sí integra a personas importantes de Chile Vamos. Tomás, ¿cómo lo ves? Bueno, en general, sí, de la lista que conocemos hay pocos militantes. Mira, yo entiendo menos de esa parte. No he tenido la suerte de estar en un comité político, ni mucho menos. Entonces creo que, bueno, se puede hacer mucha especulación de cómo se configuran esos espacios, cómo son más resolutivos, etcétera. Yo no tengo idea, la verdad. Lo que sí, respecto a los nombres, digamos, que han salido. Lo primero, el mensaje de esperar que presenten propuestas antes de juzgar a la persona misma que va a liderar la cartera. Y en eso
hay algunas cosas que ya se han ido sabiendo. José Antonio Kast tiene prioridades, ha dicho que su prioridad es seguridad y economía, ha dicho que la economía, básicamente el país se caga a pedazos, entonces hay una emergencia, él va a poner sus fichas ahí. Y sabemos que el ministro va a ser Jorge Quirós, y en una presentación que hicieron en ICARE, pudieron explicar ciertas prioridades que van a tener en esa materia. Entre otras cosas porque no ha sido la izquierda quien ha presionado a ver cómo van a reducir el gasto fiscal en 6.000 millones en 18 meses, ha sido la propia Belín Matei el día que fue a votar, dijo yo quiero ver cómo lo hacen, hizo una interpelación que es muy sensata, porque nadie entiende cómo lo van a hacer, todavía no lo dicen. ¿Qué es lo que han dicho? ¿Qué es lo que ha dicho Quirós? ¿Qué es lo que dijo en ICARE? Él dijo, entre otras cosas, que él va a buscar desregular la actividad económica a través de la reducción de 1.500 circulares interpretativas para obras de construcción a 11 circulares. Yo, por supuesto, no explicó cuáles circulares son, pero eso es algo muy opinable, digamos, porque y que a mí me llama la atención que Iván Pouge no haya confirmado nada de eso, que al que le va a tocar la cartera de vivienda, probablemente porque Iván Pouge sabe que no son 1.500 circulares, son 200 menos, y que además el 90% de esas circulares habilitan obras de construcción para hacerlo de forma ordenada, son partes de consensos técnicos que a lo mejor a las primeras planas y a las portadas de los diarios no les interesan, pero son parte de políticas nacionales de gestión uso de suelo que se han ido planificando con tiempo técnicamente entre los distintos sectores políticos en el Congreso, se ha ido generando un acervo también en los ministerios de vivienda para habilitar las obras de construcción, no para ponerles trabas. Entonces, bueno, ¿cuál es la circular que les complica en el fondo? Es la pregunta que yo me hago. Si es la de los guetos verticales, bueno, ahí se van a ganar un problema, porque yo creo que si hay algo que en Chile se sabe que no funciona, son esas construcciones desreguladas que generan situaciones muy precarias. Sí, claro. De inseguridad, de riesgo. Entonces, vamos directo al grano. Pues, si ellos han planteado eso, yo ahí sí que estoy totalmente en desacuerdo y creo que es parte de este festival de cuñas en torno a la permisología, entre comillas, que no distingue y que mete al mismo tiempo una maraña de trabas interpretativas, qué sé yo, que bloquean con cosas que son necesarias para ordenar y regular la actividad económica de construcción como que es tan importante, digamos. ¿Emilia? Sí, solamente me gustaría agregar que yo creo que podría ser sensato estar preguntándonos si es que es necesario todo este tiempo para un cambio de gabinete. Tuvimos 3 meses, me parece demasiado. En otros países... ¿Cómo todo este tiempo desde que ganó la elección o de lo que falta para que asuma? Desde que ganó la elección son 3 meses aproximadamente. En otros países son 2 semanas. Cambio de mando, de gobierno. El cambio de mando, sí. Y me parece que es mucho tiempo. No sé si yo creo que estamos pasados el promedio mundial, pero todos estos dimes y diretes, las especulaciones, yo creo que le hacen más daño a la transición de lo que le aporta y de facto ya... Gabriel Boric dejó de gobernar desde que gana José Antonio Kast y eso es obvio y le pasó lo mismo a Sebastián Piñera cuando ganó Gabriel Boric. No sé si tiene tanto sentido que demore 3 meses el cambio de mando. ¿Alguna reflexión final, Tomás? Estamos en el tiempo. Sí, no. En lo que coincido en que los periodos presidenciales son muy cortos en Chile. Yo creo que sería necesario tenerlos de 5 años, de 6 años, como fue alguna vez, podría ser. Me parece que 4 años es difícil cuando además tienes un año amarrado con la ley de presupuestos del gobierno anterior y en circunstancias que los últimos meses de tu gobierno, los 3 meses antes, ya estás elegida la nueva autoridad en la cual también se deposita parte de la soberanía popular. Entonces, en ese sentido, ahí hay un problema que yo me atrevería a avanzar. Creo que es muy difícil cuando hay un gobierno, nunca se va a aplicar al gobierno vigente, digamos, el gobierno que acaba hoy no te vamos a cambiar el mandato, ahora van a ser más años o menos años. Pero sí es importante ponernos de acuerdo en aumentar el tiempo de... Y además creo que Uruguay también tiene una temporalidad similar, como que es elegido el presidente en noviembre o en octubre y después asume después entrando... Bueno, vamos a quedar atentos. Muchos meses. Sí, claro, vamos a quedar atentos también porque en estas últimas semanas antes del receso legislativo se buscaba aprobar varias iniciativas en el Congreso. La emergencia, por supuesto, cambia las prioridades y es muy probable que muchos proyectos que el gobierno actual tenía objetivo o expectativa de poder sacar antes de irse queden en el camino.
Vamos a quedar atentos. Tomás Leighton, director ejecutivo de Rumbo Colectivo, Emilia García, directora de estudios de Idea País. Gracias a ambos. Buen día para ustedes.